Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Agradecemos al Señor que podemos estar juntos nuevamente, donde estamos considerando los días jueves la serie de Bibliología. Hoy sería nuestra reunión número 7. Vamos a recapitular las reuniones anteriores para poder ubicarnos hoy en la próxima reunión, en la reunión que vamos a comenzar ahorita. En la primera reunión nosotros estuvimos considerando lo relacionado con la evidencia interna de que la Biblia era la palabra de Dios. En la segunda reunión miramos nosotros las evidencias externas, donde vimos nosotros unos aspectos de cómo la palabra de Dios fue transmitida y también fue copiada. Miramos nosotros algunos aspectos, algunos materiales en los cuales la palabra de Dios fue transmitida, como uno de los primeros fue la piedra. ¿Recuerdan? Por ejemplo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, Dios se las da a Moisés en piedra, ¿cierto? Y continuamos más adelante viendo cómo, por ejemplo, en Ezequiel también en una especie de arcilla, barro, escribe y luego se coloca al sol, ¿cierto? Y se seca, y eso lo conocemos nosotros en los descubrimientos arqueológicos como tablillas con escritura cuneiforme, ¿sí? Entonces miramos también después cómo Dios también manda a los escritores a escribir en pergaminos. En este caso vemos cómo Pablo también más adelante utiliza el pergamino y utiliza los libros. En este caso hablaba de los manuscritos. Luego en la tercera reunión miramos nosotros el proceso de inspiración, el proceso de revelación, el proceso de iluminación, el proceso de autoridad, para llegar a la autoridad de la Biblia. Miramos cómo Dios inspiró a los autores de la Biblia, los epígrafos originales, y después los guió a que escribieran sin errores el texto de la Biblia, ¿cierto? Esa fue nuestra tercera reunión. En la quinta reunión y en la sexta reunión estuvimos viendo canon del Antiguo Testamento. Nos tomamos 3 reuniones porque en la tercera reunión vemos nosotros lo que fueron la Septuaginta ampliada, que era la Septuaginta con los libros deuterocanónicos. Lo hicimos de esa manera porque el libro hoy que contiene los libros deuterocanónicos para nosotros, apócrifos, es la Septuaginta ampliada, ¿cierto? De los manuscritos pues antiguos. Entonces vimos la cuarta reunión y la quinta, todo lo relacionado con el canon del Antiguo Testamento, todo lo relacionado con la conformación del canon, como la misma historia y el mismo pueblo es el que acredita el canon de la Biblia. Incluso en este caso, Israel mismo determinaba por medio de los sacerdotes y por el mismo Israel cuáles libros eran considerados como canónicos. No fue que en un momento dijeron, bueno, estos son, sino que a medida que los libros iban saliendo, los mismos sacerdotes, los escribas y el pueblo iba determinando entonces cuáles libros iban siendo autorizados para meter en el canon bíblico. Entonces miramos nosotros también algunos libros de la patrística, donde la historia de la iglesia en los primeros 3 siglos mostraba cuáles libros eran incluidos para ellos, cuáles libros ellos veían y ellos tenían por libros inspirados, y terminamos ese aspecto con el canon de Jerónimo, utilizando la Vulgata latina, como él en un apéndice aparte nos decía cuáles eran los libros inspirados en su momento y cuáles eran los que no eran inspirados, y los colocaba en una sección aparte. Entonces vamos a continuar. Hoy sería la reunión número 7 y hoy vamos a empezar con el canon del Nuevo Testamento. Vamos a tomarnos 2 reuniones para mirar el canon del Nuevo Testamento y vamos a hacer lo mismo que hicimos para ver el canon del Antiguo Testamento. Vamos a mirar la historia, porque la historia es la que nos va a decir, nos va a mostrar cómo fue el proceso hasta llegar a reconocer los libros que son inspirados y hacen parte del canon del Nuevo Testamento. Empezamos diciendo nosotros entonces que bibliología es una palabra compuesta, biblios, logos, biblios es libro, el libro, y logos es palabra o tratado. Traduciendo con esto entonces, tratado acerca de la Biblia. Y la bibliología significa el estudio de la Biblia en lo que concierne al conocimiento general de su contenido, su inspiración, su unidad, su interpretación, su credibilidad, su inerrancia, su autoridad divina y su canon, para mostrarnos a nosotros los creyentes nuestra regla de fe y conducta. Vamos a leer un texto, 2 textos, Juan 21, 24 y 1 de Timoteo 5, versículo 18.
Estas reuniones son más que todo de lectura de libros, donde vamos a mirar cómo hermanos muy juiciosos han buscado, indagado en la historia de la iglesia y nos muestran entonces en parte cómo fue todo este proceso para que nosotros tuviésemos lo que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento. Juan 21, versículo 24. Mire lo que dice el apóstol Juan, el discípulo amado. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, con este texto, el apóstol Juan, el mismo Juan, nos dice que él escribió todo este evangelio. Y en el capítulo 21 más adelante nos dice que él escribió estas cosas para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en él tuviesen vida eterna. Pero la parte que queremos llamar la atención es, escribió estas cosas, ¿sí? El apóstol Juan, tanto como el resto de apóstoles, ellos colocaron por escritos todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y es entonces lo que vamos a entrar a considerar que se tuvo en cuenta para poder mirar qué libros hacen parte del Nuevo Testamento, cómo fue el proceso, cuáles libros fueron reconocidos, cuáles libros no fueron reconocidos. Y leamos 1 Timoteo 5, 18. Primer libro de Timoteo 5, versículo 18. Para esta serie recomendamos el libro de F.F. Bruce llamado El Canon de las Escrituras, sílabos de bibliología del hermano Gino Gianfrancesco y cómo nos llegó la Biblia. Estos libros son muy interesantes en relación con bibliología. Primera de Timoteo 5, 18. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Pues la Escritura dice, ¿cuál Escritura está citando Pablo acá? El Antiguo Testamento, y con esta cita está acreditando a Moisés. Porque esto que va a citar acá Pablo es Deuteronomio, ¿sí? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y, digno es el obrero de su salario. ¿Esta cita de dónde es? Esta cita es de Lucas. Cuando Lucas dice, digno es el obrero de su salario, y Mateo dice, digno es el obrero de su alimento, ¿sí? Entonces aquí Pablo mismo, ya tempranamente, él está diciendo que hay una escritura y confirma a Moisés, y hay otra escritura que también la confirma y la coloca en el mismo nivel de escritura, y es ¿cuál? Lucas, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo cómo los mismos escritores confirmaban los textos escriturales autorizados que eran reconocidos como haciendo parte del canon del Nuevo Testamento. Vamos a mirar algún aspecto de la transmisión de los documentos del Nuevo Testamento. ¿Cómo se llegó a un canon neotestamentario de 27 libros? ¿Qué criterios se siguieron para seleccionar y considerar como inspirados los documentos del Nuevo Testamento? ¿Cuándo podemos hablar ya de un canon definitivo como el que conocemos hoy en día? La respuesta a estas preguntas conlleva necesariamente a un análisis riguroso de los hechos históricos. Esta serie de bibliología, mayormente aparte de basarnos en la Biblia, nos vamos a basar en la historia, porque viendo la historia conoceremos nosotros el proceso del canon, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, un análisis riguroso de los hechos históricos que se inscriben en el proceso de formación del canon neotestamentario, es necesario entonces que nosotros lo consideremos. Al ver la historia de la iglesia, al ver la historia de Israel, nosotros vamos a entender entonces cómo veían los hermanos del primero y del segundo siglo los libros que ya ellos consideraban como canónicos. Durante un periodo de unos 20 años después de la ascensión del Señor, la naciente iglesia cristiana no disponía todavía de ninguno de los escritos del Nuevo Testamento. Cuando Pablo hablaba, cuando Pedro hablaba, siempre ellos hablaban era en base a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Cuando Pablo decía para que se cumpliese la escritura y mostraba por la escritura que Jesús era el Cristo, ¿qué escritura utilizaba? En la escritura veterotestamentaria o el Antiguo Testamento, porque todavía no estaban circulando las cartas. El Antiguo Testamento era la Biblia de los primeros creyentes.
En consecuencia vemos cómo Pedro predica a Cristo desde una base veterotestamentaria. Esteban interpreta la economía de la salvación desde las promesas de la antigua dispensación. ¿Ustedes recuerdan el discurso de Esteban? Pasa por casi todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Felipe identifica la pasión de Jesús con el siervo sufriente de Isaías 53. Y Pablo hace del Antiguo Testamento el fundamento y punto de partida de su mensaje y doctrina, ¿sí? El Antiguo Testamento es interpretado como teniendo cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Y es por esto que los creyentes de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Cuál es la Escritura? Las Escrituras del Antiguo Testamento en su momento, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Pero una vez los discípulos pasaron de una condición de muerte a vida. Los primeros cristianos habían de ser instruidos en las cosas que dijo Jesús, ¿cierto? Se utilizaba como base el Antiguo Testamento, pero el verbo de Dios, el Logos hecho carne, también vino y habló. Y eso que habló también se convierte en su doctrina. La Iglesia reconoció como canónicos únicamente aquellos libros que reunieron las siguientes características propias de todo escrito portador de la revelación divina, ¿sí? Vamos a verlo a leer. La Iglesia reconoció como canónicos únicamente aquellos libros que reunieron las siguientes características propias de todo escrito portador de la revelación divina. 1. Inspiración divina. 2. Apostolicidad en el caso del Nuevo Testamento y profetismo en el Antiguo Testamento. Ahora, alguno dirá, hermano, pero Marcos no era apóstol. Alguno dirá, hermano, pero Lucas no era apóstol. Pero resulta que cuando leemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que Marcos prácticamente era un escriba de Pedro, ¿cierto? Eso lo dicen los libros de Ireneo de León. Apostolicidad en el caso del Nuevo Testamento y profetismo en el Antiguo Testamento, que son la garantía de la inspiración divina requerida. 3. Unidad de doctrina, que se deduce de los puntos anteriores y en su corolario. O sea, hermanos, que los textos avalados como canónicos tienen una particularidad, son coherentes en la doctrina, ¿cierto? Son coherentes en la doctrina. De autenticidad, es decir, genuidad del escrito en cuanto a paternidad, que se atribuye a fecha, lugar, quién lo escribió, etc. La aceptación del canon de la escritura por parte de la iglesia se basa en un criterio fundamentalmente cristológico. La iglesia siguió el ejemplo de Jesús al admitir el Antiguo Testamento como escritura sagrada y estuvo atenta a la autoridad conferida a sus apóstoles por el Señor. Fue el Espíritu de Cristo el que habló por medio de los profetas y también de los apóstoles. Eso lo dice 1 de Pedro 1, 11 al 12. Las ovejas de Cristo oyen su voz indefectiblemente. Eso lo dice F.F. Bruce, el Fundamento Apostólico, página 23 y página 24. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a mirar primero algunos libros de la patrística, en la cual vamos a mirar cómo los escritores patrísticos citaron aisladamente algunos versículos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Tanto del Evangelio como de las epístolas paulinas y las epístolas que se llaman universales. Primero vamos a mirar 2, 3 testigos, porque ese es un tema muy amplio, tratamos de reducir lo que más pudimos. Entonces vamos a mirar 2, 3 testigos tempranos entre el siglo I y siglo II, cómo ellos consideraban la escritura de los evangelios, cómo ellos citaban eso, y luego pasaremos entonces a mirar cómo empezó a dársele forma a lo que conocemos nosotros como el canon del Nuevo Testamento. Citas patrísticas del siglo I y II, de la autoridad de las palabras del Señor y los apóstoles y los libros del Nuevo Testamento. Clemente de Roma. Hay algunos que dicen, patrísticos, que Clemente de Roma es el Clemente que cita Pablo en las Escrituras, ¿cierto? En su carta a la iglesia corintia, eso es en el 96 después de Cristo, muy cerca del Apocalipsis,
Cita las palabras de Jesús como al menos del mismo nivel de la autoridad de la de los profetas. Así dice el Espíritu Santo. Afirma introduciendo una cita que es combinación de otras dos de Jeremías 9:23 y 1 Samuel 2:10, donde dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y luego continúa, recordando especialmente las palabras del Señor Jesús: sed misericordiosos para que obtengáis misericordia, junto a otras citas del Sermón del Monte. Entonces vemos cómo Clemente ya consideraba las palabras de Jesús como autoridad para incluir en el canon del Nuevo Testamento. Otro patrístico, Bernabé. Bastante anterior a esta homilía es la epístola de Bernabé, quizás obra de un cristiano alejandrino, que utiliza la frase como está escrito para introducir la siguiente cita: muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabras que no se encuentran en ningún otro lugar aparte del Evangelio en Mateo 22, ¿sí? Entonces ya estamos mirando cómo los patrísticos iban citando las citas que eran propias del Señor Jesucristo, y vamos a ver más adelante cómo no solamente citaron las citas del Señor Jesús, sino también la de los apóstoles. Policarpo de Esmirna, Policarpo, obispo de Esmirna, escribiendo a la iglesia de Filipo entre el 110 y 120, bien temprano, recuerda a sus lectores, quienes quizás por su propio testimonio era bien versado en las sagradas cartas que se dicen en estas escrituras: temblad y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La primera frase procede del Salmo 4:4, pero se cita en Efesios 4:26, donde va seguida de la segunda frase. Aproximadamente al mismo tiempo, el cristiano palestino Egésipo pudo informar tras sus viajes por las iglesias mediterráneas acerca de que en cada sucesión episcopal y en cada ciudad se obedece fielmente lo que predica la ley y los profetas y el Señor, ¿sí? Entonces, tempranamente, la iglesia, por medio de los apóstoles, del Espíritu, de los mismos ancianos, ya ellos reconocían que habían unas palabras que tenían valor y peso en medio de ellos y que las colocaban al mismo nivel de las escrituras veterotestamentales. Estas citas no son evidencia de un canon del Nuevo Testamento, todavía no, porque eran citas aisladas, ¿cierto? Demuestran que la autoridad del Señor y sus apóstoles era reconocida como no inferior a la ley y a los profetas. La autoridad precede a la canonicidad. Si las palabras del Señor y sus apóstoles no hubieran gozado de una autoridad suprema, el relato escrito de sus palabras nunca se había incluido en el canon. En la primera mitad del siglo II, por tanto, ya iba tomando forma colecciones de escritos cristianos que merecían un rango canónico, especialmente los 4 evangelios y las colecciones de las cartas de Pablo. Entonces, lo primero que empezó a formarse fueron los evangelios. Eso fue lo primero que empezó a hacer forma y a tener forma como un grupo de escritos reconocidos con la misma autoridad del Antiguo Testamento. Después fueron las cartas de Pablo. Pablo lo que hacía era que enviaba una carta a una ciudad, esa ciudad regularmente la copiaba y empezaba a distribuirse por las ciudades donde el apóstol Pablo había enseñado. Y hubo un tiempo en que alguien, no sabemos quién, coleccionó todas estas cartas en un solo volumen y le llamaba la colección de Pablo. Entonces ahora vamos a ver ya algunas citas del Nuevo Testamento. En la vida de los apóstoles y sus compañeros, sus palabras habladas y escritas tenían la misma autoridad que Jesús y el Antiguo Testamento. Y es algo que debemos entender nosotros para poder comprender la formación del canon del Nuevo Testamento. Cristo le dio autoridad a sus apóstoles, ¿cierto? Y lo que hablaban los apóstoles lo hablaban por la autoridad de Cristo. O sea que el evangelio revelado por ellos tenía el mismo peso
como si lo hubiese hablado Cristo. Por ejemplo, Gálatas. ¿Recuerda cuando Pablo dice, el evangelio que yo hablo no es de hombres, me lo dio el Señor Jesucristo, colocando autoridad sobre lo que él estaba estableciendo? Para generaciones posteriores, incluyendo la nuestra, las palabras habladas se han perdido, solo quedan las palabras escritas, y desde luego no todas, porque nosotros no tenemos todo lo que escribieron los apóstoles. Si bien Jesús no escribió ningún libro alguno, lo que dijo fue atesorado y repetido por aquellos que le escucharon y a su vez por los que oyeron a estos. Para aquellos que le confesaban como Señor, sus palabras tenían autoridad, al menos como las de Moisés y los profetas. Fueron transmitidas como el elemento más importante de la tradición del cristianismo primitivo, junto con el relato de su obra, muerte y resurrección. Fueron enseñadas por los testigos directos y recibidas a su vez por otros, no simplemente como una descripción de sucesos históricos, sino como la confesión de fe de la iglesia, hermano. Es muy importante que entendamos eso. Aunque los apóstoles repetían las historias donde iban acerca de Jesucristo, esas palabras que ellos iban dando se iban convirtiendo en la profesión de fe de la iglesia. Porque recuerde lo que dice la Biblia en Efesios. Estamos fundamentados ¿en qué? En el fundamento de donde proviene la doctrina de los apóstoles y ¿qué más? Y los profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso. Entonces dice, no como sucesos históricos, sino como la confesión de fe de la iglesia y como el mensaje que les encargó transmitir. Era tanto deseable como inevitable que la tradición oral fuera puesta por escrito para que no se perdiera. Leamos un texto, segunda de Pedro 3, versículo 15, y este va a ser otro texto muy importante para que nosotros entendamos el canon del Nuevo Testamento y la autoridad de este. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Mire cómo dice, hermanos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Primero, los apóstoles del Cordero reconocían en el apóstol del Espíritu, uno de los apóstoles del Espíritu, Pablo, que Dios le había dado sabiduría. Ya Pedro había conocido los escritos de Pablo, ¿cierto? Os ha escrito en casi todas sus epístolas. O sea que había un conjunto de escritos que ya en el tiempo de Pedro temprano, la iglesia e incluso el mismo Pedro reconocía como escritos de Pablo. O sea, ya había en el ambiente un reconocimiento de un grupo de escritos llamado las epístolas del apóstol Pablo. Y el mismo apóstol Pedro lo está reconociendo. Os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mire, aquí vemos el aspecto. Pedro está colocando al mismo nivel los escritos de Pablo que las escrituras veterotestamentarias. Está diciendo, Pablo le escribió a ustedes unas epístolas, hay algunos que tuercen esa escritura, pero también las otras escrituras, en este caso las otras, son las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces tenemos que la misma iglesia confirmaba los escritos de los mismos apóstoles y los escritores neotestamentarios, ¿cierto? Cuando tú lees a Pablo, Pablo confirma a Lucas. Cuando lees a Pedro, Pedro confirma a Pablo. Cuando tú lees a Pablo, confirma a Juan. Juan confirma a Pablo. Juan confirma a Pedro, ¿sí? Sucesivamente todos se van confirmando. Entonces, en este versículo vemos que las cartas de Pablo parecen formar parte de una colección reconocible y se les concede el rango de escritura, puesto que se asocian a las otras escrituras. Vamos a mirar en la historia de la iglesia la primera vez que se hace mención a la palabra evangelio, reconociendo los 4 evangelios que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a mirar. Ya miramos
cómo los patrísticos tempranos citaron los citas del Señor Jesucristo, una que otra cita de los apóstoles, pero vamos a mirar en qué momento empezó a utilizarse esta palabra evangelio para referirse a estos 4 libros que tenemos nosotros hoy en nuestras Biblias. Antes de que el término evangelio, en griego evangelión, en griego aparece es euangelión. Lo que pasa es que en griego esa terminación eu, que es un compuesto, cuando viene después por una A o una alfa, se lee evan. Entonces queda evangelio. Antes de que el término evangelio se le adjudicara a cualquiera de los 4 evangelios, el primero en utilizar este término fue Ignacio de Antioquía. Él fue uno de los hermanos patrísticos muy tempranos, entre los años 90, 120, 130, 140. Pero, ¿en qué sentido utilizó Ignacio la palabra evangelio? En su carta a la iglesia de Esmirna, él escribe varias cartas. Él escribe a los romanos, a los trajanos, escribe a los de Esmirna, escribe a los filipenses, a los magnesios, a los efesios, escribe varias cartas Ignacio. Entonces, en esta carta a los de Esmirna, en su carta a la iglesia de Esmirna, habla de herejes que habían sido persuadidos ni por las profecías, ni por la ley de Moisés, ni por el evangelio. Esta es la primera vez en la historia de la iglesia donde aparece esta palabra evangelio, refiriéndose a los escritos de Juan, de Marcos, de Lucas y de Mateo. Eso aparece a los de Esmirna en el libro 5. Ustedes lo pueden encontrar en Lo mejor de los padres apostólicos, página 215. Y dice que la mejor defensa contra la falsa enseñanza es prestar atención a los profetas y especialmente al evangelio. Entonces mire cómo para Ignacio, un hermano muy temprano, muy cerca al apóstol Juan, ya en su entorno, él reconocía que había algo que se llamaba el evangelio, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver nosotros que es lo mismo que nosotros conocemos como los evangelios. Bueno, nosotros decimos los evangelios, pero a la final es el evangelio, porque los 4 dan testimonio de una misma persona, el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Amén. Y dice que la mejor defensa contra la falsa enseñanza es prestar atención a los profetas y especialmente al evangelio en el que se nos ha revelado la pasión y se ha consumado la resurrección. Concuerda entonces con el evangelio, habla de la muerte del Señor y habla de la resurrección del Señor. Eso aparece a los de Esmirna en el capítulo 7. Si se refería a un evangelio escrito, lo más probable es que fuera el de Mateo, más o menos contemporáneo a las cartas de Ignacio o quizás de una década antes. Es el manual del orden eclesiástico denominado la Didaqué, no sé si la han escuchado, subtitulado La enseñanza del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Estamos citando patrísticos, estamos citando la Didaqué, pero tenemos que decir que no estamos de acuerdo con todo lo que enseñan los patrísticos y mucho menos la Didaqué. ¿Listo? Que procedía probablemente de los alrededores de Antioquía, donde el evangelio hace referencia claramente al evangelio de Mateo. La forma de la oración del Señor que se encuentra en Mateo 6, 9 al 13 se prescribe para su uso regular como el Señor ordenó en su evangelio. Didaqué 8, versículo 2. Miremos otro testimonio patrístico acerca de lo relacionado con el evangelio. Papías tenemos otro tipo de evidencia. No está claro cuántos escritos del evangelio conocía Papías. Eusebio preserva comentarios que él hizo acerca de 2 evangelios. Papías menciona el evangelio de Marcos y menciona el evangelio de Mateo. Eso lo pueden leer en Lo mejor de los padres apostólicos, página 3, página 311, 312. Otro patrístico temprano, Justino, el filósofo. Una generación después de Papías, Justino mártir, 165, muy temprano, muy cerca a los apóstoles, nacido en Israel, que se había convertido al cristianismo cuando residía en la provincia de Asia, pero que ahora vivía en Roma, muestra su conocimiento de una colección de evangelios. En su diálogo con Trifón, así se llama el libro,
Justino habla de las memorias de Pedro, posiblemente el Evangelio de Marcos. Cuando él está diciendo Evangelio de Marcos, es que precisamente Marcos copia el Evangelio, pero son las memorias de Pedro, ¿sí? Y en su primera apología hace referencia a las memorias de los apóstoles. Estas memorias, según él, se denominan evangelios y se leen en la iglesia junto a las obras de los profetas, ¿sí? Entonces estamos viendo primeramente cómo los patrísticos tempranos citaban los escritores neotestamentarios del Nuevo Testamento y los apóstoles, ¿cierto? Ahora estamos viendo cómo empezó a reconocerse la palabra evangelio, porque fue lo primero que empezó a darle autoridad y forma a lo que es el canon del Nuevo Testamento. Llegamos a Tasiano, el sirio. Volvemos a decirlo, no estamos de acuerdo con todo lo que dijeron los patrísticos y menos Tasiano, ¿cierto? Pero resulta que Tasiano hizo una composición en la cual nos va a confirmar que en el tiempo de él, muy temprano, años 120, 180, ya había un reconocimiento claro de lo que eran los evangelios. Cuando llegamos a Tasiano estamos pisando terreno firme, porque Tasiano, el discípulo de Justino mártir, después del martirio de Justino en el año 165, Tasiano regresó a su Asiria natal y allí presentó lo que sería durante siglos una edición de los evangelios que tuvo mucha influencia. Su Diatesarón se llama así, el Diatesarón. Esta palabra Diatesarón es un término musical que significa armonía de 4 voces. Eso es lo que significa. Lo que indica claramente cómo era aquella edición. Se trataba de la narración del evangelio continua, producida por medio de descoser las unidades de los 4 evangelios individuales y volverlas a coser juntas en lo que se consideró su orden cronológico. El hermano Gino hizo un trabajo parecido en las parábolas del Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Él, cuando hablaba de una parábola, siempre cogía las parábolas que eran similares en los demás evangelios, en Marcos, en Mateo y Lucas, y las compilaba en una. Las descosía y las volvía a coser para formar un solo registro. Eso es lo que hizo Tasiano el sirio en el Diatesarón. Pero esto no afecta al hecho del que Diatesarón es en esencia una edición integrada de los 4 evangelios que conocemos como canónicos, ¿sí? Independientemente entonces de lo que creía Tasiano o lo que predicaba, porque creo que fue de los que empezó a predicar acerca de los encritas, creo que se llaman. No importa lo que él creía, lo que él empezó a hacer fue empezar a dar un testimonio de qué era lo que reconocían ellos en su entorno como evangelios. ¿Listo? Entonces, lo primero que empezó a tener cuerpo como canon fueron los evangelios. Después de eso, muy cercano al mismo tiempo, luego lo que empezó a tener cuerpo fue el Corpus Paulino. Alguien en algún momento coleccionó los escritos de Pablo y le llamaban la colección de el apóstol, refiriéndose al apóstol Pablo. Entonces hablemos ahora del Corpus Paulino. Desde principios del segundo siglo, las cartas de Pablo circularon no de forma aislada, sino como una colección, como lo acabamos de leer en 2 de Pedro 3:15, ¿cierto? Los cristianos, tanto ortodoxos como heterodoxos del siglo II, las conocieron en adelante como la colección. El códice en el que el primer editor copió las cartas constituyó una copia maestra de donde se sacaron todas las copias posteriores. La copia más antigua que nos ha llegado del Corpus Paulino es el manuscrito de Chester Beatty, que ya lo vimos en la reunión del canon del Antiguo Testamento, escrito alrededor del año 200 después de Cristo. De este códice, 86 folios existen en una versión original del año 104. O sea, como dice uno de los críticos textuales, huele a apóstol. Cuando Clemente de Roma envió su piadosa admonición a la iglesia de Corintios, Clemente de Roma envió 2 cartas a los Corintios, alrededor del año 96 después de Cristo, claramente tuvo acceso a una copia de Primera de Corintios, de Pablo, y probablemente a copias de otras epístolas paulinas. Pudo recordar a los cristianos de Corintios la advertencia de Pablo contra el espíritu partidista, recuerde que eran divisorios,
dirigida a su iglesia 40 años antes. Entonces aquí el autor cita 1 Corintios 1:11 y 1 Corintios 11:18. Entonces, como los primeros textos en reconocerte como inspirados, autorizados y canónicos fueron los evangelios, y después las cartas del apóstol Pablo, entonces luego se confeccionaron en uno, se unieron, ¿sí? Y dando cada vez más forma al Nuevo Testamento que tenemos hoy nosotros. Dos colecciones en una, los evangelios y el apóstol. La colección de los evangelios tenía autoridad porque conservaba las palabras de Jesús, ya que la iglesia no reconocía mayor autoridad que la de aquel. La colección paulina tenía autoridad porque conservaba la enseñanza de alguien cuya autoridad como apóstol de Jesucristo a los gentiles era reconocida. En segundo lugar, tras del Señor. La reunión de estas dos colecciones para formar algo que se aproximaba al Nuevo Testamento tal como lo conocemos ahora, fue facilitada por otro documento que los unió en ambos. Y ese documento es Hechos de Lucas. Porque Hechos entonces empezó a hablarnos de la obra del Espíritu Santo por medio de los 12, pero después empezó a hablarnos de la obra del Espíritu Santo por medio de Pablo. Y ese escrito entonces fue el puente entre los evangelios y los escritos paulinos para confirmar la autoricidad e incluirlos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces el documento fue Hechos de los Apóstoles, que había sido separado de su compañero natural, el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Porque Lucas iba acompañado con Hechos. Ajá. Cuando aquel evangelio se ha incorporado a la colección cuatripartita, en este caso los 4 textos del evangelio. Vamos a mirar entonces ya después de esa introducción, ¿cuándo fue en la historia de la iglesia que se habló de un canon del Nuevo Testamento? Y casualmente, la primera persona en la historia de la iglesia que nos empieza a hablar de un canon muy parecido al que tenemos nosotros, es un hereje, Marción. Marción se dice que era un cristiano del siglo I, entre siglo I y II, y esta persona fue declarado hereje porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento y que el único que entendió la doctrina de Jesucristo fue el apóstol Pablo. Entonces él empezó a editar su Nuevo Testamento, pero gracias a eso, ¿cierto?, se empezó ya a reconocer cuáles libros eran los que eran reconocidos con autoridad canónica. Marción, su enseñanza y su mención del canon del Nuevo Testamento. Marción es la primera persona que nosotros sepamos que publicó una colección definida de lo que podríamos denominar libros del Nuevo Testamento. Contra Marción se enfrentó Tertuliano, Ireneo, muchos se levantaron en contra de él. Quizás otros lo hubieran hecho anteriormente, si es así no tenemos conocimiento de ellos. Marción nació alrededor del año 100, cerca a los escritos de Juan, en Sinope, un puerto marítimo de la costa del Mar Negro en Asia Menor. Su padre era un dirigente de la iglesia en aquella ciudad y Marción fue educado en la fe apostólica. De todos los apóstoles, el único que le interesaba era Pablo, de quien se convirtió en un devoto apasionado, llegando finalmente a la conclusión de que era el único apóstol que había conservado la enseñanza de Jesús de forma pura. Abrazó con inteligencia y ardor el evangelio de Pablo de la justificación por la gracia divina, aparte de las obras de la ley. Marción rechazó el Antiguo Testamento diciendo que carecía de importancia o autoridad para los cristianos. Su colección tenía el propósito, por tanto, de ser una Biblia completa. Al parecer, Marción permaneció en la comunión con la iglesia mientras vivió en Asia Menor. Hay algunas razones para pensar que compartió sus ideas radicales con líderes de la iglesia de la región, como Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis, pero no le hicieron caso. Se deduce que tuvo algún contacto con Policarpo por la historia de que Marción trató de entrevistarse con él, quizás en Roma, cuando Policarpo visitó la ciudad en el año 154. Y al preguntarle Marción a Policarpo si le reconocía,
solo consiguió la desalentadora respuesta siguiente: te reconozco, eres el primogénito de Satanás. Así lo reconoció. Eso aparece en Ireneo contra Herejías, libro 3, capítulo 3, versículo 4. Entonces, por eso decimos que uno de los primeros que nos presenta el canon del Nuevo Testamento era un hereje, Marción. Marción proporcionó a sus seguidores una edición de las Santas Escrituras para cuyo prefacio elaboró una serie de antítesis, estableciendo la incompatibilidad entre la ley y el Evangelio. Se volvió bien antinomianista. Entre el Creador, juez del Antiguo Testamento, y el Padre misericordioso del Nuevo Testamento, que no tenía nada que ver con la creación ni con el juicio. Las Santas Escrituras, a las que las antítesis servían de introducción, lógicamente no incluían parte alguna del Antiguo Testamento, o sea, lo mutiló. Consistía en una edición del Nuevo Testamento griego. Marción no lo llamaba Nuevo Testamento, por lo que sabemos. De hecho, puede que no le diera ningún título a aquella edición como un todo. Hacía referencia a ella por los títulos que dio a las partes que lo componían: el Evangelio y el Apóstol. En este caso, el Apóstol está haciendo referencia a los escritos de Pablo, ¿sí? Nuestra principal fuente de información acerca de esta obra es el tratado de Tertuliano contra Marción, escrito aproximadamente medio siglo después, cuando hacía varias décadas que Marción había muerto. A pesar de que el tratado de Tertuliano es hostil e insultante, los datos que se expone parecen ser fiables. El Evangelio de Marción era una edición del Evangelio de Lucas. El Apóstol de Marción era una edición de 10 cartas de Pablo. Las 3 epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, no estaban incluidas, quizás como resultado de que él mismo las hubiera excluido deliberadamente, pero lo más probable es que la copia del corpus paulino que utilizó como base para su edición careciera de ellas, como ocurre evidentemente con el códice de Chester Beatty y de las cartas de Pablo. El orden marcionita de las cartas de Pablo era por consiguiente este: 1. Gálatas. 2. 1 Corintios, 2 Corintios. 3. Romanos. 4. 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. La Odicenses, que era el nombre que Marción le dio a los Efesios. Colosenses, Filipenses y Filemón. Probablemente sea una prueba de que había un texto del siglo II que él utilizó con esta composición. Entonces el hereje Marción nos presenta ya un canon bien definido, al menos de las epístolas paulinas y el Evangelio de Lucas, ¿cierto? O sea, si nosotros sabemos que Marción lo que presenta es mutilado, ¿por qué lo presentamos? ¿Cierto? Porque aunque él lo presentó de una manera mutilada, nos sirve para conocer en su medio qué libros entonces eran reconocidos con autoridad apostólica y canónica, hermano. ¿Amén? Otro hereje, Valentino. Y Ireneo de Lyon, en su libro Contra Herejías, tiene un tratado contra los valentinianos. Valentino y su escuela. Aunque Marción es la primera persona conocida para nosotros que publicó una colección bien definida de lo que posteriormente se denominó el Nuevo Testamento, sigue pendiente la cuestión de si fue realmente el primero en hacerlo o ya existía algo parecido. Una cita de Tertuliano puede arrojar alguna luz sobre esta cuestión. Él dice que hay 2 formas de anular las escrituras, Tertuliano. Una es la de Marción, que utilizó el cuchillo para quitar de las escrituras todo aquello que no se conformaba con su propia opinión. Valentino, por otro lado, parece utilizar todo el instrumentum. Esa es una palabra latina porque Tertuliano escribía en latín y hablaba latín. Cuando él habla del instrumentum, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, pero pervierte su significado interpretándolo mal. O sea, Tertuliano está diciendo que Valentino pervierte el Evangelio, el Nuevo Testamento. Eso aparece en Tertuliano, Prescripciones contra todas las herejías, la prescripción 38. Valentino fue contemporáneo de Marción, procedía de Alejandría en Egipto y vivió en Roma aproximadamente entre el año 135 y 160. Mire que lo que estamos citando son patrísticos bien tempranos, del siglo I y siglo II.
Como Marción estaba en comunión con la iglesia de Roma cuando llegó a la ciudad, de hecho, si creemos lo que dice Tertuliano, en algún momento tuvo razones para esperar que se convirtiera en obispo de Roma. Esto habría sido en los tiempos que finalmente fue elegido Pío. Pero mire lo interesante que nos presenta F.F. Bruce. Puesto que parece que antes del obispado de Pío, la iglesia de Roma había sido administrada por un colegio de presbíteros u obispos. O sea que hasta el tiempo de Pío, antes la iglesia en Roma, ¿cómo se gobernaba? Por presbíteros y obispos, que es lo bíblico, hermano. Mire que aquí estamos viendo el tiempo en el cual se volvió esa normalidad, que era un obispo el que gobernara o dirigiera una iglesia, ¿cierto? Aquí está diciéndonos F.F. Bruce que antes de Pío era un colegio de presbíteros o un colegio de obispos. Entonces Valentín estaba esperando a ser parte de eso. Puede que Valentino hubiera aspirado a ser admitido en este colegio. Probablemente debía a la escuela de Alejandría el amor a la interpretación alegórica. Mire qué fue lo que pasó con Valentino por amar tanto la interpretación alegórica y no hacer interpretación histórico-gramática. Pero su pensamiento evolucionó por la línea mística y gnóstica hasta el punto que rompió con la iglesia y se convirtió en el fundador de una escuela gnóstica, cuyos miembros serían llamados posteriormente valentinianos. Terrible, ¿cierto? Cuando Tertuliano dijo que Valentino parecía utilizar todo el instrumentum, el mismo Tertuliano tenía una clara idea de qué era lo que contenía el instrumentum, en este caso el Nuevo Testamento. Entonces ya empezamos a mirar cómo el Nuevo Testamento va empezando a tomar forma. Esa forma la vamos viendo en la misma historia de la iglesia, hermano. No hay un momento en que se diga no, aunque naturalmente en el Concilio de Cartago se dijo algo, pero mire que ya muchos años antes, años 120, 130, 150, se reconocía un canon en medio de la iglesia, hermano. Por eso es necesario que en estos temas nos remitamos a ver qué vio la iglesia, qué entendió la iglesia, qué aceptó la iglesia, qué rechazó la iglesia en el primero y en el segundo siglo. Y vamos a ver algo bien importante, el fragmento de Muratori. Esta es una copia del fragmento de Muratori, ¿sí? Es una copia del fragmento de Muratori y va a ser muy importante en este estudio de bibliología. El manuscrito y su contenido. En el año 1740, Lodovico Antonio Muratori, ya sabe por qué se llama Muratori, ¿cierto? Por el que lo descubrió. Un eminente anticuario y teólogo en sus días publicó una lista en latín de los libros del Nuevo Testamento que aparecían en un códice copiado en el siglo 7 u 8 en el monasterio de Bobbio en Lombardía, pero posteriormente guardado en la librería ambrosiana en Milán, de la cual Muratori había sido conservador durante algún tiempo. La fecha en que se realizó originalmente la lista ha sido muy controvertida. Lo más probable es que pertenezca de fines del siglo II. ¿Me entiendes? Entonces, este texto, con su descubrimiento arqueológico, nos proporcionó un dato mucho más completo de qué creía la iglesia del segundo siglo, de cuál era el canon del Nuevo Testamento. El documento tiene mucho valor como lista de los libros del Nuevo Testamento reconocidos como autoritativos en la iglesia de Roma en aquel tiempo. El manuscrito está mutilado al principio, puesto que su primera frase completa menciona a Lucas como el tercer libro del Evangelio. Presumiblemente había mencionado los otros dos y no es mucho suponer que fueran Mateo y Marcos. Si es así, las primeras palabras que se preservan en el manuscrito son las últimas palabras de una frase acerca de Marcos. Y dice, al menos aquellas en las que estuvo presente y lo redactó en conformidad con ellas. ¿Sí? Entonces vamos a leer, es un poquito largo, pero vamos a leer qué dice el fragmento de Muratori acerca del canon de las Escrituras, que es muy importante.
El tercer libro del Evangelio es el de Lucas. Después de la ascensión de Cristo, este Lucas, médico, a quien Pablo había llevado consigo como experto en leyes, escribió el relato en su propio nombre de acuerdo con la opinión de Pablo. Él mismo, no obstante, nunca vio al Señor en su carne, Lucas. Y por tanto, en la medida en que pudo investigar el curso de los acontecimientos, comenzó a hablar desde el nacimiento de Juan. El cuarto evangelio es el de Juan, uno de los discípulos. Cuando sus compañeros discípulos y obispos le rogaron, Juan dijo, o sea, le pidieron que colocara por escrito las palabras del Señor. Juan dijo: ayunad conmigo 3 días a partir de hoy, y que cada uno de nosotros refiera a los demás lo que le fuere revelado. La misma noche se le reveló a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan en su propio nombre debía escribirlo todo y ellos darían su conformidad. Por tanto, aunque parezca que se enseñan diferentes comienzos en los diversos evangelios, no es diferente la fe de los fieles, puesto que en todos ellos se ha declarado todo por un mismo espíritu principal, lo concerniente a su nacimiento, pasión, resurrección, su permanencia con sus discípulos y su doble venida. La primera en humildad, cuando fue rechazado, que ya tuvo lugar; la segunda gloriosa, con regia potestad, a su regreso. No tiene nada extraño, pues que Juan afirme tan frecuentemente cada cosa en sus cartas, diciendo al respecto: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, estas cosas os escribimos. Porque de esta forma afirma no solo ser testigo visual y auditivo, sino también escritor de los maravillosos hechos acerca de nuestro Señor. Entonces por eso leímos Juan 21:24. El discípulo que escribió todo esto. Los hechos de los apóstoles, entonces va de Lucas, Juan, Hechos, casi en el mismo orden que tenemos nosotros. Los hechos de los apóstoles han sido escritos en un único libro, dirigidas al excelentísimo Teófilo. Lucas incluye una por una las cosas que fueron hechas en su presencia, como muestra claramente omitiendo la pasión de Pedro y también el viaje de Pablo cuando se puso en camino, dejando la ciudad para ir a España. ¿Sí me entienden? En el tiempo en que parece que redactó entonces Hechos, ya había sucedido el martirio de Pedro, y el viaje de Pablo a España. En cuanto a las cartas de Pablo, ellas mismas muestran a aquellos que deseen entender desde dónde y con qué motivo fueron enviadas. En primer lugar, escribió a los corintios prohibiendo el cisma y la herejía. Después a los gálatas, prohibiendo la circuncisión. A los romanos les escribió una larga carta acerca del orden de las escrituras e insistiendo en que Cristo era su tema principal. No necesitamos discutir acerca de cada una de ellas, y que al mismo bienaventurado apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de su predecesor Juan, pero sin nombrarle, escribe nominalmente a las 7 iglesias en el siguiente orden: en primer lugar a los corintios, en segundo lugar a los efesios, en tercer lugar a los filipenses, en cuarto lugar a los colosenses, en quinto lugar a los gálatas, en sexto lugar a los tesalonicenses y en séptimo lugar a los romanos. Pero recuerde que Juan escribió a 7 iglesias, pero Pablo, cuando le escribe a los gálatas, no le escribe a una sola iglesia, le escribe a muchas iglesias que van a la región de Galacia. Entonces creemos que el escritor del Canon Muratori de pronto no tuvo en cuenta ese aspecto. Hermanos, hay muchos textos antiguos y sobre todo en la patrística que pueden decir cosas ciertas, pero hay que tener cuidado en la interpretación que se hace de las cosas. Y aunque el mensaje se repite a los corintios y a los tesalonicenses, a quienes escribe 2 veces para su corrección, no obstante se reconoce una iglesia difundida por todo el orbe de la tierra. Porque Juan también, cuando escribe a 7 iglesias en el Apocalipsis, habla para todas. Más aún, Pablo escribe una carta a Filemón, otra a Tito y 2 a Timoteo con amor y afecto, pero son tenidas por sagradas, sirviendo al honor de la iglesia católica. Pero cuando habla de católica, en el primero y segundo siglo significaba universal.
¿Ya? Ese era el significado. Y a la ordenación de la disciplina eclesiástica. Se dice que hay otra carta con el nombre de Pablo a los laodicenses, otras a los alejandrinos, ambas falsificadas de acuerdo con la herejía de Marción, y muchas otras que no pueden ser aceptadas por la Iglesia católica o universal, puesto que no conviene mezclar la hiel con la miel. Todavía estamos leyendo el canon de Muratori. Pero la carta de Judas y las dos que llevan el nombre de Juan son aceptadas en la Iglesia, así como Sabiduría, escrita por amigos de Salomón en honor del mismo. Aquí sí tenemos una innovación. Y estamos bien sorprendidos de ver que en el canon de Muratori se encuentra el libro de Sabiduría, que hace parte de los libros apócrifos de la Biblia católica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese texto, ese escrito es muy tardío y algunos lo consideraban en algún momento como parte del Nuevo Testamento. No quiere decir que entonces sea incluido en el canon porque apareció ahí, no, estamos viendo las aproximaciones del canon del Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan también lo aceptamos, así como el de Pedro, que algunos de los nuestros no permiten leer en la iglesia. Tampoco aceptamos nosotros el Apocalipsis de Pedro. Pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma, y aquí es donde nosotros conocemos en qué tiempo fue escrito el canon Muratori. Aunque se dice que fue copiado en el siglo 7 u 8, él fue escrito originalmente acá, mire. Pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma muy recientemente, en nuestros tiempos, cuando su hermano Pío ocupaba el sillón del obispo en la iglesia de la ciudad de Roma. O sea que el canon Muratori fue escrito en el momento en que Pío era obispo de Roma, siglo II, ¿cierto que sí? Aunque fue copiado posteriormente, su original fue en el tiempo de Pío. Y por tanto conviene leerlo, pero no puede hacerse públicamente al pueblo en la iglesia, ni incluirlo entre los profetas, puesto que su número está completo, ni entre los apóstoles por haber ya terminado su tiempo. O sea que el pastor de Hermas, Muratori, no lo consideraba como canónico. ¿Listo? Pero no aceptamos ninguno de los escritos de Arsineo, Valentino o Miltades. Esto lo rechazamos junto con Basilides y el fundador asiático de los catafrigios. Entonces aquí estamos mirando cómo el canon de Muratori nos presenta una lista más definida acerca de lo que era el canon del Nuevo Testamento. Esa era la manera en que las iglesias iban reconociendo cuáles eran los libros que eran autorizados, canónicos, apostólicos y que tenían el mismo peso de las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a leer un comentario acerca de la lista que coloca F.F. Bruce. 21 de los libros que hemos aceptado en nuestro Nuevo Testamento aparecen en la libra como aceptables. La lista continúa refiriéndose a hechos como Hechos de todos los apóstoles. Este título encubre una evidente exageración de lo que narra el libro. Porque es que la verdad sería Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de todos los apóstoles, porque a la verdad habla de unos cuantos hechos de unos cuantos apóstoles. El libro relata algunos hechos de algunos apóstoles y esto es lo único que se afirma en el título griego Praxis Apostolon, Hechos de los Apóstoles. Una posibilidad alternativa es que al decir que los Hechos de los Apóstoles han sido escritos en un libro, el compilador desea hacer hincapié en que los Hechos de Lucas son el único libro genuino de los Hechos apostólicos. Desde aproximadamente el año 160 en adelante, empezaron a aparecer en distintas partes del mundo cristiano diversas obras que parecían recoger los hechos de este o aquel apóstol. Por ejemplo, Hechos de Pedro, Hechos de Pablo, Hechos de Juan, Hechos de Andrés, Hechos de Tomás, etc. Puede que el compilador quisiera expresar que ninguno de estos era auténtico. Todo lo que se podía saber de todos los apóstoles se recogía exclusivamente en aquel único libro, o sea, Hechos de los Apóstoles, de Lucas. En cuanto a las cartas de Pablo, se enumeran 13, incluyendo las 3 pastorales. La epístola a los hebreos no se menciona. ¿Por qué no se menciona? Lo cual solo es lógico en un canon romano del siglo II y siglo III, porque el libro a los hebreos primero empezó en Oriente, todavía no era conocido en Occidente, en Roma,
Entonces Roma empezó a considerar un canon que todavía no tenía incluido Hebreos, pero en Oriente sí era incluido. Como muestra la carta de Clemente, Hebreos se conocía en una fecha temprana en la iglesia de Roma, pero no se otorgó la autoridad de que disfrutaban las cartas de Pablo. Y sorprendentemente, en esta lista romana no se encuentra la carta a Pedro. No se encuentra ninguna de las 2 epístolas a Pedro citada. Y también es sorprendente encontrar la sabiduría. ¿Listo? Pasemos a otro patrístico. Ireneo de Lyon. Conociendo la historia de la iglesia, vamos a conocer entonces cuáles eran los libros que hacían parte del canon del Nuevo Testamento, reconocidos por la misma iglesia en los primeros siglos. Ireneo nació y creció en la provincia de Asia. En su juventud recibió la influencia de Policarpo, obispo de Esmirna, contemporáneo. Él tiene un libro, 2 libros, uno que se llama Contra herejías y otro que se llama Demostración de la predicación apostólica, escritos más o menos en el año 180. Nuestro primer conocimiento concreto del cristianismo en el sudeste de la Galia, en Lyon, procede de una carta enviada por 2 iglesias del Valle del Ródano, las de Lyon y Viena, para informar a sus amigos en el proconsulado de Asia de una feroz persecución que tuvieron que soportar en el año 177 después de Cristo bajo el gobierno de Marco Aurelio. Para nuestro propósito presente, esta carta tiene un interés añadido en cuanto al uso que hace de la escritura, ya que contiene uno de los ejemplos más sorprendentes de aparición de la fórmula para que se cumpla la escritura, común en los evangelios para introducir citas del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo que esta carta fue enviada a Asia, se envió otra carta a Eleuterio, obispo de Roma, para poner al corriente tanto a él como a los seguidores de los sufrimientos de las iglesias de la Galia. La carta a Roma se le confirió a Ireneo, presbítero de la iglesia en Lyon, descrito por los emisores como celoso del pacto de Cristo. En ningún lugar que nos haya llegado enumera Ireneo los libros del Nuevo Testamento, pero es evidente que tenía una idea clara de cuáles eran. Utiliza con libertad la terminología acerca del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero no se refiere con esta última expresión a una colección de escritos con autoridad lanzados o acreditados en el Nuevo Pacto, como pronto harían Clemente de Alejandría y Tertuliano. La colección en sí, sin embargo, era una realidad para él. Al utilizar las escrituras para exponer y refutar la enseñanza subversiva, era importante conocer qué escrituras podían utilizar realmente para ello. Entonces, cuando ellos iban a refutar la herejía, ellos entonces debían saber cuáles eran las escrituras canónicas para mostrarlas como verídicas. Por ejemplo, en el diálogo con Trifón, con Justino con el judío Trifón, el Justino cita constantemente las escrituras y le da autoridad delante de Trifón a los libros que ya se reconocían como canónicos en su entorno, ¿cierto? Entonces dice, Mateo publicó entre los hebreos, esto dice Contra herejías, Mateo publicó entre los hebreos un evangelio escrito también, es decir, además de la enseñanza oral, en su propio idioma, mientras que Pedro y Pablo predicaban el evangelio y fundaban la iglesia en Roma. Entonces, esto no sabemos si fue bien así, porque Pablo, cuando escribe a Roma, Pablo no conocía la iglesia en Roma todavía. Después de su muerte, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, a su vez nos dejó por escrito el contenido de la predicación de Pedro. También Lucas, el seguidor de Pablo, puso por escrito un libro en el evangelio predicado por él, es decir, por Pablo. Después Juan, el discípulo del Señor, aquel que se reclinó junto sobre su pecho, produjo su evangelio cuando vivía en Éfeso, en Asia. Hay otro pasaje donde Ireneo se expresa con frecuencia con las palabras acerca de la estructura cuatripartita del evangelio. Entonces mire cómo se refería Ireneo a estos 4 evangelios.
Igual que tenemos 4 esquinas en el mundo en que vivimos y 4 direcciones del viento, e igual que la iglesia está dispersa por toda la tierra y el evangelio es el pilar y la base de la iglesia y su aliento de vida, así es natural que haya 4 pilares que respiran inmortalidad por las 4 esquinas y renuevan una vida humana. Por consiguiente es manifiesto que en la palabra, el arquitecto de todas las cosas, quien se sienta sobre el querubín y las mantiene unidas, habiéndose manifestado ante toda la humanidad, nos ha proporcionado el evangelio en 4 partes, que se mantienen unidas por un solo espíritu. Por tanto, son culpables de vanidad e ignorancia, así como de audacia, quienes rechacen la forma del evangelio y mencionan más o menos partes de los evangelios, en el primer caso proclamando haber descubierto más que la verdad y en el segundo rechazando las dispensaciones de Dios. Entonces dice F.F. Bruce, en contraste con su uso del corpus paulino, Ireneo apela poco a las epístolas católicas, en este caso epístolas universales. Reconoce Primera de Pedro como obra del apóstol Pedro, cita 2 veces Primera de Pedro 1:8, donde dice a quien amáis sin haberle visto. Cita Primera y Segunda de Juan como obra del evangelista Juan, el discípulo del Señor. Hay una cita bastante clara de Santiago 2:23 donde dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero no se da su fuente ni se hace referencia alguna a Santiago. Hacia el final del tratado contra herejía se cita con frecuencia el Apocalipsis como base para la escatología de Ireneo y muchos de sus predecesores y contemporáneos se adjudica a Juan, el discípulo del Señor, Apocalipsis. De hecho, Ireneo reconoció y utilizó la misma colección de escritos cristianos que se enumeran en el fragmento de Muratori, excepto que incluyó a Primera de Pedro, que no se menciona allí. Si la lista de Muratori es de origen romano, puede que durante una de sus primeras visitas a Roma, Ireneo se pusiera al corriente acerca del contenido de las escrituras del Nuevo Testamento reconocidas por la Iglesia de Roma, hermano. Entonces, vimos entonces cómo al principio los patrísticos citaban citas del Nuevo Testamento, tanto del Evangelio como de Pablo, colocándolas al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Luego vimos entonces cómo lo primero que empezó a conformarse y a reconocerse como autoridad canónica fue el Nuevo Testamento. Más adelante, ya lo que se reconocía como autoridad canónica eran los escritos de Pablo, ¿sí? Y había un corpus paulino donde estaban recogidas todas las epístolas de Pablo. Y más adelante entonces se adjudicaron el resto de epístolas y ya empezaba a dársele forma a lo que se reconocía como el canon del Nuevo Testamento. Esta era la manera entonces que la iglesia en el IV siglo ya sabía claramente cuáles eran los escritos de canónicos neotestamentarios, ¿sí? No es algo que un día se sentó y digamos, no, estos van a ser o estos van a ser, no, es algo que la misma iglesia fue reconociendo al pasar del tiempo. Terminemos con este aspecto. La necesidad de confeccionar un canon de libros. La necesidad de confeccionar un canon de libros inspirados se agudizó al tener que afrontar la iglesia primitiva las mutilaciones de los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento por obra de Marción y su falso canon. Entonces, claro, Marción sacó un canon, entonces necesitamos mostrar cuál era el verdadero canon. A partir pues de mediados del siglo II, la línea de demarcación entre los escritos inspirados y los libros apócrifos empieza a perfilarse con toda claridad, y de esto es buen ejemplo la firme actitud de Ireneo y Tertuliano en su defensa de los libros inspirados. Otro factor que también se apunta como decisivo en la formación definitiva del canon se relaciona con el edicto del emperador Diocleciano en el año 303, en virtud del cual todos los libros religiosos habían de ser quemados, porque Diocleciano mandó a quemar todos los libros que eran considerados parte de la Biblia. Ello hizo que la iglesia mostrara un cuidado especial en la preservación de los libros inspirados, para de este modo poder hacer frente al decreto de destrucción.
En el tema de la formación del canon llama poderosamente la atención el hecho de que la selección y consiguiente reconocimiento del carácter inspirado de los 27 libros que lo constituyen no se debió al decreto de alguno de los primeros concilios, ni al concilio de Nicea, ni al sínodo de la Odisea, que hicieron pronunciamiento alguno sobre los libros del canon del Nuevo Testamento. O sea, ellos hicieron pronunciamiento, pero ya anteriormente se reconocía cuáles. Para la iglesia antigua, la composición del canon provenía y era resultado de la propia autoridad de que estos libros, por haber sido inspirados por el Espíritu Santo, poseían de un modo inherente autoridad. ¿Usted me entiende? A medida que iban circulando las cartas, se iba reconociendo que era inspirado. Nos llegó el Evangelio, por ejemplo, nos llegó la carta de Pablo a los Filipenses. La misma iglesia discernía si esa carta era inspirada de Pablo o no. Nos llegó el Evangelio de Judas. Nos llegó el Evangelio de María Magdalena. Entonces la iglesia misma también verificaba si tenía el sello apostólico, si tenía la inspiración divina, hermanos. Amén. Entonces vamos a parar por el momento. En la próxima reunión vamos a complementar el testimonio de los patrísticos, en este caso de Agustín, de Tertuliano, de Atanasio, que es el primero que nos presenta el corpus completo de lo que es el canon del Nuevo Testamento, ya añadiendo lo que le faltó al canon de Muratori. Amén, hermanos. Entonces, con esto, que el Señor nos ayude a conocer cómo fue la formación y el reconocimiento de los libros del canon del Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a pasar a mutualizar el tema.